San Rafael, una de las calles más transitadas y conocidas tanto por el cubano como por el turista que visita Cuba. Y en este video vamos a estarla recorriendo desde sus dos extremos. Así que acompáñenme en todo este recorrido. Y sí, lo comienzo justamente en esta calle donde está el Hotel Manzana Kempinski. Y para la investigación de esta calle de San Rafael, tuve la misma duda que a lo mejor muchos de ustedes tendrán cuando recorramos toda esta calle, y es que pensé que San Rafael comenzaba en Prado y no, comienza una calle después que atraviesa lo que se conoce como el Parque Central, que de hecho lo hemos documentado en un par de ocasiones en los últimos contenidos acá en el canal. En un video donde estuvimos hablando sobre el turismo en Cuba, esta parte de San Rafael es bien turística. Tenemos los autos clásicos, el Parque Central evidentemente siendo una parada para todos esos grupos de turistas que están haciendo un tour, o le están dando más bien un tour por la ciudad de La Habana. Y aprovecho antes de meternos como tal en lo que es el tumulto de gente, porque saben que ahora se avecina, yo creo que la parte más reconocida de la calle de San Rafael, que es su bulevar, considerado uno de los más famosos de la ciudad. Me gustaría aclararles y decirles que saben que cuando hacemos nuestro recorrido por las calles de Centro Habana y toda la cuestión, es inevitable no perderse entre sus entrecalles, y entre ellas una de las que siempre visitamos con bastante frecuencia es San Rafael. Pero como tal nunca la hemos documentado de extremo a extremo. Fíjense que esta calle comienza donde iniciamos el video y termina llegando a lo que es como tal la Universidad de La Habana. Así que acomódense porque tenemos mucho trayecto que recorrer. Aquí vemos el Hotel Inglaterra, por allá tenemos el Telégrafo. Bueno, el Inglaterra viene siendo uno de los hoteles más antiguos de La Habana. Y esta es la intersección, o una de las más famosas, que es Prado. Entonces aquí vamos a adentrarnos ya en lo que es el bulevar. Aquí ven la terracita de la Inglaterra, y saben que en esta primera parte del bulevar tuvo un papel fundamental muchos negocios, como es el caso de restaurantes, de cafeterías. Aquí también van a ver barberías, MIPYMES, en fin, un sinfín de negocios, tanto para el cubano como para el turista, que de hecho me gustaría mencionarles este, que es más bien visitado por el turista. Un restaurante particular que tiene como nombre Bonema, y muchas personas que vienen de visita caminan por el bulevar, hacen una parada acá. ¿Ven? Aquí ven un salón que es para la parte de la barbería, cosas del bulevar que son inolvidables, como es el caso del cinecito, que ya veo que está funcionando. Comenten ahí abajo sus experiencias infantiles en este cine. Ya yo lo viví. Y bueno, déjenme decirles que estamos grabando este recorrido en fin de semana, que lógicamente vendría siendo el día con más personas en la calle, y más en un sitio como es el caso del Boulevard de San Rafael. Miren, cuando paso por acá me da una nostalgia sitios que ya dejaron de existir. Por ejemplo, esta tienda Caribe Girasol, que antes era la tienda Adidas, que era donde uno venía a comprar sus tenis Adidas. Y como eso, muchas cosas que uno camina por ahí y dejaron hace mucho tiempo de ser lo que eran en el pasado. Podríamos hacer hasta todo un contenido de eso. Incluso me atrevo a decir que muchos de estos locales que ya no cumplen esa función, las personas que pueden tener esa posibilidad de abrir su MIPYME, lo utilizan para darle otra función. Bueno, ¿qué otro sitio con más movimiento de cubanos que no sea un cajero automático? Aquí hay muchas personas. No sé si tendrá dinero el cajero, pero bueno, eso es a suerte y verdad. Y hay que ver si realmente tiene dinero.
Yo últimamente en los videos, déjenme decirles, hablo, porque ustedes saben que si no me mandan a caer, yo soy un papagayo hablando y siempre tengo algo que decirles, pero también estoy como que implementando esto de dejar de hablar para que escuchen el sonido ambiente, vaya, se enfoquen más en la vida cotidiana del cubano, en las cosas que están pasando en la calle y después seguimos conversando. Ah, porque estábamos dentro de las personas. Aquí también hay tiendas de MLC, hay unas cuantas de hecho, de perfumería, de aseo, muchos de estos negocios donde el cubano viene a tomarse una cervecita, tomarse un traguito. Vaya, yo creo que el Boulevard de San Rafael en La Habana viene siendo como aquella calle con más negocios en la ciudad, creo. Miren, vamos a entrar a una MIPYME para que vean lo que hay. Aquí hay cosas de tomar, bebidas, aquí ven helados, parte de la comida. Todas estas tiendas, como bien les estoy diciendo, son negocios tanto del Estado como particulares, como de MIPYMES. Y créanme que meternos en cada uno, vaya, el video sería extenso. Si quieren que le dediquemos un video entero a visitar los negocios como tal de lo que es el Boulevard de San Rafael, déjenlo abajo en la parte de los comentarios. Pero bueno, indiscutiblemente la protagonista de este video es la calle San Rafael y no podemos detenernos solamente en su boulevard. Aquí también van a ver bastante movimiento porque venimos a la esquina del pecado, como se le conocía antes, que es lo que es la calle San Rafael y Galeano. Evidentemente aquí, y más siendo fechas de fin de semana, viernes, sábado, domingo, comienzan estas ferias que vienen muchos cubanos a vender muchas cosas. Lo mismo comida, que ropa, mírenlo por ustedes mismos. No es los ojos, es tu cabeza. Ay, mijo. Oye, sale de ahí. ¡Ebro! Ay, no me lo franceses. Galeano los fines de semana, ya lo hemos hablado en muchos videos y a lo mejor ustedes me preguntaron por qué tantos cubanos terminan ahí para comprar, digamos, las cosas que necesitan. Sin que me coman en los comentarios, les puedo decir que de cierta forma en estas carpas encuentras las cosas o los precios de lo que estás buscando un poco por debajo de como comúnmente lo ves en la calle. Y es por eso que vale un poco la pena venir aquí a comprar tu aseo, a comprar comida, lo que tengan para ofertar. Ahora, evidentemente, y eso saben que lo hemos notado muchísimo en todos estos recorridos que hacemos en una calle, en líneas rectas para conocerla de extremo a extremo, poco a poco se van a dar cuenta que a medida que van pasando las cuadras, es menos el flujo de personas caminando por la calle. Porque evidentemente la parte de los negocios ya la dejamos atrás. Siento que queda mucho por recorrer y unas cuantas cosas interesantes para mostrarles en el camino. Este mercadito
siempre hay muchas personas visitando una de las tantas MIPYMES que cuenta la calle San Rafael. A veces cuando hago estos recorridos se me olvida mencionar las intersecciones porque sé que a ustedes les vienen a la mente muchas direcciones de la casa donde vivieron o algún sitio reconocido. Son tantos panes, tanto. La 40 mil. Ya, pero espero que aquí empiezo. Ya, dale, yo miro que lo Aquí mostrándoles la diversión de los niños en la etapa veraniega. Saben, hace unas semanas atrás hicimos un video sobre lo que es como tal o lo que vendría siendo el verano en Cuba 2024. Y verdaderamente cuando veo a los niños en esas condiciones, que no tienen más nada que estar jugando en la calle o algo así porque no hay posibilidades para ir a lugares como tal, es verdaderamente triste. Aquí vamos también ingresando a uno de los sitios más transitados y aglomerados con los que cuenta San Rafael, que es precisamente uno de sus agros. Y es justamente este agro que tiene intersección con San Rafael y Gervasio. Aquí lo pueden ver. A modo de actualidad respecto a cosas que suceden en Cuba, saben que también hablamos un poco sobre los nuevos precios topados. Muchos productos que cuando vayas a una de las MIPYMES, mercados, cafeterías, tienen que tener un precio en específico. Bueno, déjenme decirles que aprovechando que estamos pasando por el agro de San Rafael y Gervasio y hemos visitado muchos sitios de venta de productos alimenticios, muchos de estos con el pasar de los días, de las semanas, se han desaparecido un poco en la calle cuando vas a ir a comprarlos. Y aquí tenemos otra intersección importante de San Rafael, que es con la calle Velascoain. Otra actualidad, porque saben que además de todo un recorrido que hacemos por la calle, vamos hablando de cosas que están sucediendo en Cuba y demás, es el tema de los Juegos Olímpicos. Muchos cubanos están expectantes, viendo por la televisión el desempeño de los cubanos durante estos Juegos, que saben que es uno de los eventos más, digamos, esperados por las personas amantes del deporte. Y miren, aquí hay una cola, que es una de estas carpas que la gente viene a comprar el pollo o picadillo o lo que oferten, lo que se conoce como el parque trillo, porque es como les digo, es un poco más económico. Por ejemplo, si vas a una MIPYME, vas a encontrarte que la venta del pollo es por paquete, ¿sabes? Y no todo el mundo tiene 3.000 pesos, 3.500 pesos para un paquete de pollo. Y ahí, por ejemplo, te lo venden por pesaje, sueltos, por muslitos, por contramuslos. Y para la persona que tiene menos posibilidad, ahí puede hacer sus compras. 1480 puede ser.
Y casualmente déjenme decirles que este parque también es escenario de todas esas capas, de todos esos negocios que hemos visto ahora mismo. Ayer pasé por acá y dije, bueno, lo documentaré en el video de mañana, pero el video no pudo surgir ayer porque hemos sufrido un poco aquí en La Habana con el tema del clima, días lluviosos, días que no se puede ni salir. ¿Para qué hablar de los basureros distribuidos a lo largo de muchas calles en la ciudad de La Habana y también de toda Cuba? Cerca de este basurero hay un sitio no súper, sino frecuentado por el cubano, por uno que otro turista, que es la famosa hamburguesera de San Rafael. Aquí ven la entrada. Esa hamburguesera que muchos creadores de contenido la han vendido como el McDonald's de Cuba o McDonald's de La Habana, ahí la tienen. Ahora van a estar corriendo unas imágenes que yo pregrabé hace unas semanas atrás, cuando fue la primera vez, y tengo que decirlo, que hice la visita a esta hamburguesera. Y aquí tenemos un punto que hemos grabado muchísimo respecto al tema de la gasolina, de los autos, de esas personas que, vaya, ¿para qué hablar del tema de la gasolina en Cuba? Si seguimos con ese tema, bueno, miren la cola. Que esta es la intersección de San Rafael con Infante, calle que también le hemos dedicado todo un contenido, y saben que esos videos pueden buscarlo más tarde en el canal. Como les decía, ya en estas calles, terminando casi San Rafael, hay menos movimiento, hay muchos menos negocios. Sin embargo, nos encontramos ahí con la hamburguesera, que creo que llama muchísimo la atención como negocio, precisamente por ser o estar ubicado en una zona donde no hay tanta competencia, vamos a llamarlo así. Oigan, no sé si es la edad, porque hace cuestión de unos días estuve cumpliendo 28 años. Pero antes yo caminaba todas estas calles con una facilidad, y más que cuando yo estaba en mi etapa de universidad, esta zona o esta parte de San Rafael en específico la caminaba mucho. Se me va a dar cuenta que es una pendiente bastante elevada y tenía que recorrerla en muchas ocasiones 2 o 3 días a la semana para ir a la parte del estadio donde impartía mis clases de educación física. Ya muriendo prácticamente la calle de San Rafael, como bien escucharon, junto con el estadio que se conoce como Juan Abrantes, se encuentra la famosa Universidad de La Habana. Vamos a dar, terminando la calle de San Rafael, con el costado de esta edificación tan importante en la ciudad. Si de negocios privados o particulares estaríamos hablando estratégicamente, creo que este juega un papel fundamental, y más en esta zona hay mucho flujo de personas, pero sí, por aquí descienden muchos estudiantes de la universidad y hacen una parada en esta heladería. Permiso. Gracias. Que tiene como nombre Montefredo. Entonces las personas que conocen la heladería y los estudiantes que vienen por aquí hacen la visita y se toman su helado. Y quiero que vean parte de la arquitectura de esta zona, ya terminando prácticamente San Rafael. Déjenme decirles que hasta esta parte de la ciudad juega fundamentalmente esa arquitectura de la época, sobre todo republicana, que ahora mismo les estoy mostrando. Miren de este lado por acá, sobre todo este edificio. Y aquí vemos, como les mencioné, el estadio, o una de las entradas del estadio. Aquí, como les dije, y yo viví esa época, vienen muchos de los universitarios a impartir sus clases de educación física. Todos esos deportistas que están cerca vienen aquí a entrenar. Incluso déjenme acercarme un poco, porque esto es como una entrada libre, ¿saben?, del estadio. Que, bueno, qué recuerdos me trae esto, ¿eh?
Yo caminaba por aquí, había una parte cerca del estadio o en el piso por debajo en el cual me encuentro, que había taquillas donde podían la gente guardar sus pertenencias. Y miren parte del estadio. Déjenme mostrárselos por acá, porque hay una vegetación aquí. Y creo que hay gente en el estadio. Déjenme, me voy a mojar todo aquí. Bueno, miren parte del estadio. Esto me recuerda mucho a Campo Más, en San Miguel del Padrón. Déjenme acercarme para que vean que se está llevando a cabo un partido de fútbol. No me pregunten entre qué equipos, pero saben que aquí hay como mini ligas de los jóvenes, de la juventud, de los adolescentes. Y como les digo, qué recuerdos verdaderamente me trae este estadio. También que este estadio está cerca de lo que es como tal la calle de San Rafael. Juega un papel fundamental a la hora de celebrar ciertos y determinados eventos culturales, aprovechando el gran espacio que se pudieron dar cuenta que abarca esta edificación en específico, como conciertos, algo que me gustaba mucho durante la etapa estudiantil, que era la apertura y cierre de los Juegos Caribes, unos juegos deportivos que se realizan en la Universidad de La Habana entre las facultades. Y así damos por concluido este video por el día de hoy. El sol, como siempre, infernal, no me canso de decirlo en los videos, pero creo que siempre ya se ha hecho bastante habitual en el canal visitar de vez en cuando parte de Centro Habana, y al ser uno de los municipios o un municipio bastante grande con el cual cuenta la ciudad de La Habana, es, digamos, interesante adentrarnos de calle en calle para que vean todo lo que tiene que ofrecer, entre muchas otras cosas, sobre lo que es como tal la realidad del cubano, la vida cotidiana y el día a día, entre otras actualidades que siempre tratamos de reflejar semana tras semana aquí en el canal. Así que nada, agradecido una vez más porque me acompañen en estos recorridos que hacemos habitualmente en el canal. Y como siempre, con estos videos los invito o los exhorto a que comenten ahí abajo en la parte de los comentarios qué otras calles les gustaría que fuesen las protagonistas en próximos contenidos. Recuerden que los quiero un montón. Como siempre, dejen su apoyo con un me gusta, compartiendo el video con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.